bendiga a todos, a los que van a mirar este video indiferido, porque por ahora lo estamos grabando. Somos la Iglesia Bíblica del Señor Jesús, estamos en la ciudad de Canelones, Uruguay, en Herrera 892, y estamos desafiados a predicar la verdad. La verdad, que muchas veces está distorsionada y está mal enseñada, pero nosotros tenemos el compromiso con Dios primero y con los hermanos que nos acompañan acá y que van a ser muchos más, a predicar la verdad con la Biblia. Así que el que tenga una Biblia la puede sacar y corroborar lo que nosotros decimos y ver si realmente es así. Estamos con el bautismo del Espíritu Santo y dijimos que el bautismo del Espíritu Santo lo primero que hace es unirnos a Cristo en lo espiritual y unirnos al cuerpo que es la iglesia en todo el mundo. La iglesia en todo el mundo es un cuerpo y la iglesia local también es un cuerpo. El cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Cuando el Espíritu Santo viene al creyente, lo bautiza, lo hace partícipe de ese cuerpo y lo capacita en una cantidad de cosas y le hace una cantidad de regalos, diríamos, para que nosotros podamos entender. En la semana pasada hablamos sobre la redención. Una de las cosas que hace es concretar la redención que Cristo hizo 2000 años atrás en la cruz. Y otra de las cosas que hace cuando el bautismo del Espíritu Santo, o cuando el Espíritu Santo viene y nos bautiza, es darnos algo más. Y vamos a ir al texto original que leímos en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. No vamos a leer todo de nuevo. Los que vayan a mirar, están numerados los videos, así que los pueden ver. Pero 1.30 dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Nos ha sido hecho, ¿qué quiere decir? Por nosotros. Cristo hizo algo por nosotros. ¿Cuándo se consuma o cuándo se concreta? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. ¿Cuándo viene? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, que murió y resucitó por nuestros pecados. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo nos da cuando viene y nos hace partícipe de ese cuerpo es sabiduría. Pero si nosotros no sabemos, la sabiduría es una cosa que el Espíritu Santo la da, pero que hay que desarrollarla. No es como la justificación. La justificación es algo concreto que el Espíritu Santo hace. Nos justifica y quedamos justos. Por supuesto que tenemos que practicar la justicia después. Pero la sabiduría, como la santificación, que después lo vamos a ver también, tenemos una responsabilidad nosotros. Entonces nosotros como cristianos recibimos sabiduría. Vamos a leerlo acá en Corintios. 1.23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judío como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, entonces Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuándo se concreta eso? Cuando el Espíritu Santo nos bautiza. Amén. Entonces decimos que no queda eso, porque nosotros a veces nos falta sabiduría. A mí a veces me falta sabiduría, muchas veces. Y a todos nos falta sabiduría. Pero la sabiduría ya está dada. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que desarrollarla. Para eso tenemos que conocer la palabra y conocer a Cristo. Y no solo que dice poder de Dios y sabiduría de Dios, como que el poder de Dios y la sabiduría van juntos. Y la sabiduría en sí mismo es un poder para nosotros. Para resolver, para servir, para decidir, para todas las cosas que nosotros vayamos a hacer en esta vida, necesitamos la sabiduría de Dios. Y a veces no la tenemos. A veces
realmente a veces se ve en los cristianos que no hay sabiduría de cómo resuelven las cosas, cómo hacen las cosas. Lo menos que tienen es sabiduría, pero no porque no la tengan, porque ya se les dio. ¿Entienden? Entonces hay un problema ahí. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es esto. Vamos a leer, vamos a ver el texto original, que esa sabiduría nos fue dada y fue hecha por Cristo, que no es una sabiduría humana, que no es una capacidad que yo tengo, porque yo a veces he sentido eso también, como que nos damos cierta ala de que nosotros éramos sabios. Y acá dice que lo vil y menospreciado y lo que no es, eligió Dios. Entonces, la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría humana. Amén. Dice que Él avergüenza la sabiduría humana. Amén. No tiene nada que ver, hermano, lo que fuimos antes de Cristo. Si éramos sabios en algo, gloria a Dios, porque tal vez era un don natural que Dios nos había dado. Eso muere, eso no sirve para nada si no lo ponemos en Cristo. Tal vez si éramos sabios en algo, bueno, en Cristo lo vamos a hacer más. Pero la sabiduría que nos da Dios está por encima de la sabiduría humana. No importa si sabe escribir, si no sabe leer. No tiene nada que ver eso, hermano. A ver si lo entendemos. La sabiduría de Dios viene de lo alto. No tiene nada que ver con lo humano y con la capacidad mía. Entonces yo tengo que buscarlo y tengo que entender lo que Dios me dio para tomarlo. Si yo no sé que lo tengo, no lo voy a tomar. Primer punto. Entonces reconocer que viene de Dios, que yo no soy nada. Que si soy sabio en algo es por Dios. Y tengo que darle la gloria a Él. Porque hay muchos envanecidos también. Primer punto. Vamos a leer en Efesios. Acá en Corintios decía, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y nosotros vemos cómo está la sabiduría del mundo. Que quieren arreglar el mundo y el mundo está cada vez peor. Y con esa gran sabiduría humana, ¿han logrado mejorar al mundo? No. Sin embargo, Dios con la sabiduría de Él nos puede cambiar la vida, puede cambiar una familia, puede mejorar una economía, puede una cantidad de cosas con la sabiduría de Él. Pero con la sabiduría humana, hermano, estamos muy lejos de eso. Efesios 1, versículo 4, viene hablando que, bueno, el 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención, en su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, que las riquezas de su gracia vienen a nosotros y nos hace sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Pero no es una inteligencia y sabiduría humana, es una inteligencia espiritual. Entonces, hermano, eso está dado para nosotros, para cada uno, no es para el pastor. Por supuesto que Dios en su soberanía también, de acuerdo a los dones que Él dio, a los llamados, bueno, Él le va a dar la sabiduría para hacerlo, como aquellos que fueron elegidos para hacer el tabernáculo de Moisés. Dice que Dios les dio sabiduría para hacer eso, para hacer las cosas preciosas que mandó hacerle. Y bueno, a cada uno le va a dar esa sabiduría que necesita, pero nosotros tenemos que saber que la sabiduría ya nos fue dada. Nosotros tenemos que desarrollarla, tenemos que encontrarla, en qué área yo necesito la sabiduría de Dios. Una cosa que dice acá en 1 Corintios, capítulo 2,
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. ¿Qué dice? Sin embargo, 2.6. 2.6. Perdón, 2.6. 1 Corintios 2.6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, que la persona tiene que alcanzar madurez. Nosotros no podemos estar, hermanos, siempre con 3 versículos de la Biblia. Tenemos que aprender la Biblia, porque de la Biblia viene la sabiduría. Entonces, por eso decimos que es muy importante enseñar. Nosotros vamos a adquirir sabiduría espiritual aprendiendo la Biblia. No es con esta mentalidad humana, hermano. Sáqueselo de la cabeza. La mentalidad humana no le va a alcanzar para nada en las cosas de Dios. Dice, y sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nosotros. Amén. Sigue, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, de este mundo, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y está hablando de la sabiduría, hermano. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido. Usted nunca lo pensó, no pensó que podía hacer eso, no pensó que podía tener esa capacidad, no pensó que Dios lo iba a usar en tal área. Pero ¿qué pasó? Dios lo usó, Dios lo capacitó y Dios le dio la sabiduría. Amén. Pero usted tiene que prepararse, tiene que buscar de Dios, tiene que ser un hombre, una mujer que busca de Dios, que tiene una relación personal con Dios, que conoce a Dios, que conoce la palabra, que sabe para qué Dios lo llamó. Entonces, cada uno de nosotros, la sabiduría está disponible, pero nosotros tenemos que encaminarnos, tenemos que ser maduros. Si no, parece que siempre somos niños. No sé a qué me llamó, no sé lo que tengo que hacer, no sé qué don tengo, al final no sabe nada. Entonces, es un tema, hermanos, que nosotros, el Espíritu Santo ya nos dio sabiduría. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿vieron? Viene el Espíritu, dice que esas cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido al corazón del hombre, Dios la revela, está escondido, pero Dios la revela, la saca a luz para ti y para mí. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos que saber lo que Dios nos dio. Tenemos que saber qué hacer con lo que Dios nos dio. Porque no es sabio que Dios te dé algo y tú no sepas lo que vas a hacer. Y eso abarca todo. Dios te dio una familia, Dios te dio dinero, Dios te dio un servicio, Dios te dio dones. La sabiduría tiene que saber lo que tiene que hacer con cada cosa. Y eso no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra. Dios ya te la dio y me la dio. Pero si no conoces la palabra, por ejemplo, no vas a saber lo que tenés que hacer. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, Colosenses, por ejemplo, 4.16, Colosenses 4.16, perdón, 3.16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia, la palabra, more, que viva en tu corazón y en el mío, que viva, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda
O en toda sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría, hermanos? De que la palabra more abundantemente, no escasamente. Si vos estás escaso en la palabra, no vas a tener sabiduría. Si yo estoy escaso en la palabra, no voy a tener sabiduría para resolver mis temas, para servir al Señor. Al Señor hay que servirlo con sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios a través de la palabra. Si yo no conozco la palabra, ando siempre contra flecha, hermanos. Vio que contra flecha pasan accidentes. Bueno, a nosotros también nos pasan accidentes por no conocer la palabra. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. Bueno, muy bien. Hay un contraste en Romanos 12:16 que queremos verlo. Me decís después los minutos, ¿no? Romanos 12:16. Pero lo importante es que nosotros vayamos sabiendo que Dios nos dio sabiduría. El día que fuimos bautizados, Dios nos proveyó de sabiduría de lo alto. No diga más, yo no sé. No entiendo, no sé, no diga eso porque no es bíblico. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Una de las cosas que va contra la sabiduría de Dios es cuando yo, en mi necedad, soy sabio en mi propia opinión. No, a mí me parece que está bien así. No, pero yo creo tal cosa. No, pero ¿qué dice la Biblia? Amén. Muchas veces yo veo a los cristianos tomando decisiones por su propia opinión. ¿Pero qué dice la Biblia? No seas sabio en tu propia opinión. No sea sabio yo en mi propia. No es lo que a mí me parece. No es lo que a mí me parece. Es lo que la Biblia dice. Es lo que Dios dice. Entonces eso nos va a ayudar a ser sabios. En Santiago 1:5. Por eso decimos que Dios la da, pero nosotros la tenemos que desarrollar. Santiago 1:5. Está hablando de soportar las pruebas, ¿verdad? Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando estamos en prueba, a veces estamos en prueba, hermano, y en vez de hacer lo que tenemos que hacer, hacemos todo al revés y la prueba se vuelve un caos. Cuando estamos en prueba tenemos que pedir sabiduría si no sabemos resolverla. A veces es un trato de Dios y nosotros no nos damos cuenta. Falta sabiduría. Si es un trato de Dios, tenés que soportar, aguantar y darle gracia en la prueba. Entonces nosotros a veces, hermanos, no sabemos si está en un trato de Dios, no sabemos si es una prueba de Dios, no sabemos si es una prueba del diablo, no sabemos nada. ¿Qué nos falta? Sabiduría. Todos estamos capacitados para saber cuando estamos en una prueba, si es una prueba que la creé yo por una mala acción, si es una prueba que Dios me está poniendo, si es un trato de Dios para tratar con algo. Nos tenemos que dar cuenta si tenemos sabiduría. Porque una prueba es una prueba, no puede durar toda la vida. Una prueba dura un tiempo. Por eso es una prueba. Entonces, lo que nos falta muchas veces es sabiduría. No pida sabiduría, dice, pero le será dada, dice, abundantemente. Muy bien. Santiago 3:17. 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto, a ver si usted es sabio, y yo soy sabio. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Amén. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas son las características de alguien que tiene sabiduría.
Si tú vas a decir que sos sabio, tenés estas características, la vamos a leer de nuevo. Porque primero da la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que está antes. Pero si tenés celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Celos y contención en el corazón. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces habla de la sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Amén. Si está en ti, ese resultado se tiene que ver. Amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y para terminar, Colosenses 1:9. Pablo oraba por los cristianos. Oraba por nosotros, diríamos. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, decía Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo oraba para que la iglesia fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Amén. Quiere decir que no es solo la voluntad de Dios, es ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a ver nosotros la voluntad de Dios? Siendo llenos de la sabiduría justamente y de la inteligencia espiritual. Y entonces dice, para que andéis como es digno del Señor. Ahí vamos a andar como es digno del Señor, cuando seamos llenos de la sabiduría y de la inteligencia. La inteligencia es lo que desarrolla la sabiduría. Yo puedo tener la sabiduría, pero si no la sé desarrollar, necesito la inteligencia espiritual para desarrollar la sabiduría. Porque ese es otro tema. Puedo tener la sabiduría y no sé cómo manejarla. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando hay sabiduría, se crece en el conocimiento de Dios. Yo conozco a Dios. Yo sé cómo obra, yo sé cómo actúa. Esto, aquello, lo otro. Inmediatamente me doy cuenta. Para eso necesitamos la sabiduría. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Entonces la sabiduría, hermanos, es muy importante. Fue dada a nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos que desarrollarla. Por supuesto en el área en que Dios las vaya a usar, pero también en el área, hermanos, de la vida. En el trabajo, en la familia, en la economía, en todo. Para todo necesitamos sabiduría espiritual, no humana. Despójese de la humana que no le va a salir para nada. Amén. Amén.